1968-2023. 55 años de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos arte, somos ciencia, somos desarrollo cultural. En el marco del 55 aniversario de nuestra institución, como Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, consideramos relevante difundir la opinión y experiencia de actores de la constitución de este gran proyecto educativo-cultural nacido en 1968, que ha llegado a ser parte de la sociedad zacatecana, reflejo y respaldo de nuestro desarrollo por convicción propia. Y bueno, el día de hoy me encuentro con la maestra universitaria jubilada, Laura Elena Rodríguez Cervantes. Un gusto, maestra Laura. Pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Creo que es muy importante ir transmitiendo la experiencia de los universitarios durante estos 55 años de la universidad. Y bueno, usted siendo parte de esta transformación de ICASA Universidad, hay mucho por donde comenzar, pero bueno, estos movimientos, gran transformación que se da en el 68. Bueno, siempre en el país, en el estado, en el mundo, la sociedad nunca ha estado quieta. En el 68, en Zacatecas, en específico en la universidad, antes de que esta se convierta en Universidad Autónoma de Zacatecas, se da una lucha en 1958, primero, ¿verdad?, para conseguir la autonomía de el entonces Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas. La universidad, como ustedes saben, ha pasado por diferentes procesos y de los diferentes nombres, ¿verdad?, de las casas de la universidad, que la Casa de Estudios de Jerez, ¿verdad?, que se da por allá por 1832 y sucesivamente, ¿no? Luego el Instituto Literario y finalmente en el 58 Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas. Y para 1968 se da el decreto, el 6 de septiembre, de Universidad Autónoma de Zacatecas en el periodo gubernamental de José Rodríguez Elías. Esta lucha sobre la autonomía se da dentro de una estructura universitaria todavía muy, pudiéramos decir, dogmática, ¿verdad? En ese tiempo la educación era muy elitista, dogmática, y aunque había maestros muy iluminados, pudiéramos decir académicamente, de todos modos había esa contradicción al interior del Instituto de Ciencias. A mí me toca estar en el periodo en la universidad, en el Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas en el 68, ese mismo año en que se pasa a Universidad Autónoma de Zacatecas. El 68, como todos sabemos, es un movimiento que se da no solo en el país, sino a nivel mundial, ¿verdad? En contra de por ejemplo, se daba en contra de la guerra de Vietnam, se conmemoraba la Revolución Cubana, y aparentemente los movimientos del 68, este movimiento estudiantil del 68, del 2 de octubre, pues dicen ellos, se marca una etapa distinta en el país, ¿verdad? Las problemáticas pudieran parecer que nada más eran de cuestiones de pleitos entre estudiantes, pero eran cuestiones más profundas del sistema social en el que vivíamos, ¿verdad? Empezaba a decaer lo que se llamaba en ese tiempo el milagro mexicano, donde había habido cierta estabilidad económica, pero pues empieza a decaer el modelo. Había muchos movimientos que vienen magisteriales de los ferrocarrileros desde 1958, líderes presos, había movimientos pues en las universidades en el país. Y bueno, eso el 2 de octubre pues abre la conciencia, ¿verdad?, de muchos estudiantes. Nosotros acá en Zacatecas pues estábamos como dormidos, ¿verdad? Aunque había brotes de
una conciencia crítica hacia lo que estaba pasando en el país, como que en Zacatecas se quería tener a los estudiantes con una venda, porque acuérdense, no sé si ustedes sepan que siempre los rectores los rectores siempre habían sido impuestos por el gobierno del estado, y siempre las líneas ideológicas pues venían desde allá, ¿verdad? Entonces, en este periodo del 68-69, pues yo entro a la Facultad de Economía. Llegan maestros universitarios que habían participado en el movimiento estudiantil de 1968. Llegan el maestro Noé Beltrán Baena, el maestro Sergio Corichi, llega el maestro Jesús Pérez Cuevas. Y empiezan a revisarse pues los planes y programas de estudio. A partir de ello se realiza en 1971 un foro de reforma, ¿verdad? En el que este foro de reforma empieza a revisar los contenidos de los planes y programas de estudio, porque estos programas, bueno, estaban medio anquilosados, no eran, o sea, tenían muchos años de llevarse las mismas materias, eran copia de otras universidades, ¿verdad? Maestra Laura, esto que señala tiene que ver con esa transformación que se da, o sea, ¿se vino a ser uno de los reflejos de esa transformación? Sí, yo considero que las luchas estudiantiles y el semillero que nace del 68 se van a la provincia, se vienen a la provincia, y aquí llegan maestros que estuvieron en ese movimiento estudiantil del 68 y pues se encuentran con una enseñanza tradicional y libresca, ¿verdad? Cerrada, conveniente para el Estado. Entonces se empieza no solo en México, sino en América Latina también se dan los foros de reforma. Entonces en 1971 se dan los foros de reforma. Estos no son gratuitos, ¿verdad? Estos son impulsados por el gobierno de Luis Echeverría a nivel nacional, porque Luis Echeverría entra al poder en 1970. Como tenían la herida del 2 de octubre, tratan de aparentar un gobierno de apertura, y entonces dicen, bueno, pues vámonos a hacer las reformas, a cambiar, pero aparte porque era una lucha también de los estudiantes, ¿no? Y ya algunos ya venían a raíz de este movimiento del 68, pues con antecedentes de una lucha popular y estudiantil, ¿verdad? O sea, pues los ferrocarrileros, o sea, Vallejo y otros que fueron líderes estaban encarcelados y todo bueno, es bastante cuestión, ¿verdad? Y entonces pues había los intereses de la oligarquía, ¿verdad? De controlar la formación y la educación. Veamos ahora cómo se cuestionan los libros de texto gratuito, que porque llevan cierta ideología y todo esto. Pero bueno, está la efervescencia, ¿verdad? Y el movimiento pues va creciendo. Y en Zacatecas pues influye, ¿verdad? Llegan maestros con nuevas ideas que nos permiten tener una visión del mundo diferente del que nosotros teníamos, ¿verdad? De entender la realidad, cómo se mueven las contradicciones, cuáles son las contradicciones en la sociedad. Y Zacatecas pues era un estado sumamente atrasado, con un campo agredido, mucha migración, el rentismo, los oligarcas, la usura, todo controlado. Entonces, obvio que esto genera contradicciones sociales, ¿verdad? El pueblo desposeído recurre ¿a dónde? A la universidad. Y ya la universidad, con estas nuevas reformas, ¿verdad? Que vienen a generar la conciencia crítica en los universitarios, pues va viendo cierta acercamiento, ¿verdad? Con pudiéramos decir, con el pueblo, aunque se diga así. Bueno, y en estos años, ¿cuál era el papel que jugaba el gobierno? Pues ellos controlaban automáticamente a los maestros, imponían a los rectores, ¿verdad? Entonces, pues esto se rompe, ¿verdad? Con la autonomía.
Bueno, creo que así fue, ¿no? Y bueno, a partir de ello, pues surgen ya para 1971, 72, se va asentando lo de la reforma, los nuevos planes, los nuevos programas, que para nosotros eran pues totalmente novedosos, porque, por ejemplo, empezamos a ver materias como lo que era el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, cuestiones más sociales, más de la filosofía desde otra perspectiva, ¿verdad? Más también de comprender cómo se mueve el mundo y cómo se debe dar la transformación de las condiciones en las que vivimos. Entonces eso es. Y los estudiantes pues empiezan a organizar. Ya con esta conciencia crítica que se da a través de la reforma universitaria, para 1973 nace la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEUAS. Y entonces ahí los maestros pues también eran alumnos, pues, pero luego ante la ausencia de profesores con una formación de acuerdo al momento, pues empiezan a invitarnos, ¿verdad?, a dar clases. Nosotros empezamos a dar clases jóvenes, muy jóvenes. Yo empiezo a dar clases en 1974 y mucha de la planta docente ahora jubilada, que han vivido todos estos procesos, pues entramos muy jóvenes, ¿verdad? En este caso, estos estudiantes de la FEUAS, ¿qué tanto peso tuvieron aquí en el estado? Pues, para empezar, se da la lucha por la democratización en la universidad, se da la lucha porque todo mundo tenga acceso a la educación, se lucha pues por la educación pública, se quita esa cuestión de que nada más la universidad debe ser elitista para unos cuantos, se abren toda una serie de demandas estudiantiles, que bueno, es un proceso y que dura varios años, ¿verdad? No es así como que de la noche a la mañana, pero la Federación de Estudiantes juega un papel importante también en el apoyo a las problemáticas sociales. Por ejemplo, la Federación de Estudiantes hacía público en su boletín de la Federación todas las necesidades precarias que había en las comunidades, incluso iban a sacar enfermos a los hospitales. En este tiempo, bueno, los que participaron ahí era Salvador González Leaños, un maestro originario de Fresnillo, Arturo Rivera, José Luis Medina Lizalde, Lauro Cordero, licenciado Buitrado, el ingeniero José Luébano, o sea, toda una serie de personajes que pues dejaron historia en la universidad y en lo social, porque no solamente se dedicaron a luchar por las demandas estudiantiles, sino también por demandas populares, en la construcción de escuelas, que en la Camilo Torres, que en varias colonias populares. Y bueno, una de las cosas relevantes es también lo que se llamó bueno, ahora no sé creo que no se viene dando como en nuestros tiempos lo que era el extensionismo, ¿verdad? Donde los grupos de la cultura salían a las comunidades, salían con la población, con la sociedad civil, a llevar el canto nuevo, a llevar el mensaje, a organizar, a enseñar a leer. En un momento primario era una cuestión asistencial a las colonias populares, ir a enseñar a leer y escribir, a detener las máquinas que tumbaban las casas de el recién bulevar, ¿verdad?, que se estaba haciendo en ese entonces, y así, ¿no? Entonces, además se daba el apoyo a otras universidades que tenían problemas, como la Universidad de Guerrero y la de Puebla, que tenían problemas similares, ¿no? Maestra Laura, cuando hacen estos movimientos los estudiantes, ¿hubo una opresión por gobierno? ¿Presión? ¿Opresión? O sea, sobre estos movimientos. Sí, claro, o sea, 1974 es un periodo muy importante también en la universidad, porque surge la constitución del Frente Popular de Zacatecas. El Frente Popular de Zacatecas aglutinaba alrededor de 35 organizaciones, entre ellas los grupos de el STUAS y grupos del SPAUAS, o sea, el sindicalismo también ahí estaba presente,
y los grupos pro frente de algunas escuelas, como la preparatoria y algunas otras escuelas, ciencias químicas y varias, ¿no? Entonces, en este transitar de las batallas de 1974, pues sí surgen órdenes de aprehensión para compañeros que estaban apoyando jurídicamente a compañeros campesinos. Y uno de ellos pues es Salvador González Leaños, y luego también es Arturo Rivera Trejo, que estaba apoyando a la Blanquita, junto con él va Samuel Herrera, y bueno, o sea, perseguidos, políticos, sí, represión también. ¿Esto qué genera? Genera que el Estado, con sus tentáculos en el 77, tome la universidad, que es otro movimiento importante. En el 77, el argumento era que quienes generaban los problemas sociales eran los campesinos, era la gente desposeída, cuando pues esto es un problema social de las estructuras del sistema capitalista, no es un problema inventado por parte de los universitarios. Entonces nosotros, en el entendido que había que transformar la realidad y cambiar las condiciones materiales de existencia por las que atraviesa el país, pues nos lanzamos a la lucha popular, ¿verdad? Y a cambiar ciertas condiciones de existencia de la población. ¿Eso qué es? Sí influye, ¿verdad? La universidad en lo social. ¿Y qué se hace? ¿Cuál es la repercusión? Un poco más de la democratización en la población y también al interior de la universidad. Se mantiene una lucha cruenta en el 77 y se acusaba de que pues con los recursos del subsidio, lo del subsidio de la universidad era para hacer el movimiento popular. Y se viene y se investiga y se abren las cuentas y duramos bastante tiempo haciendo guardias porque, bueno, se logra el desalojo de la judicial, había venido gente traída de Guadalajara, grupos de choque como el Muro, que era una organización que estuvo al interior en el movimiento estudiantil del 68 como porros, ¿verdad? Se les llamaba aquellos que generaban los conflictos para que hubiera pleitos ahí. Entonces, estos grupos llegan, ¿verdad? Hay maestros baleados, ¿verdad? El maestro Muruato, el maestro Simón Juárez, y bueno, los pleitos en la calle y las mujeres, un puñado, las mujeres universitarias pues participando más activamente. En el movimiento social, pues muy pocas mujeres, éramos como 8 o 10, jamás, no pasábamos de 12. Y entonces, pues ellas también muy combativas, ¿verdad? Josefina Martínez, maestra universitaria, Dolores García Guerrero, de las que me acuerdo, Leticia Torres, Marta Perales, María de los Ángeles Ovalle, Lucita Padilla, que fue la primera secretaria general del ESTUAS. Entonces eran las que más o menos participábamos en defensa de la autonomía, que fue agredida un 10 de enero de 1977. Y esta participación, perdón, maestra Lorena, creo que es importante resaltar porque sí lo han señalado en otras ediciones especiales por estos 55 aniversarios, la participación de la mujer. Que sí realmente eran pocas las que estaban al frente también de estos movimientos. ¿Cómo fue para ustedes? Pues complicado, muy complicado porque había mucho cuestionamiento, ¿verdad? Como siempre para las mujeres, a las mujeres se nos ponía a repartir los volantes, a hacer las tortas. En las cuestiones de dirección, pues poco después, hasta después, ¿verdad? Que ya tenemos más trabajo popular, que ya participamos más como docentes. Pero sí es una etapa difícil. Ante ello, nosotros tratamos de organizar algunos grupos de estudios de mujeres. Había contradicciones, ¿verdad? Porque también a la hora de hacer los grupos de mujeres para estudiar la realidad social, pues había una contradicción entre las que se llamaban las intelectuales y las empiristas, ¿verdad? Las que andaban en el trabajo práctico en las colonias y en el trabajo popular, y las que solamente se dedicaban a la academia. Entonces ahí se decía que había que combinar la teoría con la práctica, que de otro modo no se podía avanzar, y aparte que había que entender todas estas olas del feminismo,
desde dónde viene el feminismo y de dónde realmente nosotros como mujeres si éramos feministas o qué corriente de feminismo era, ¿verdad? Porque acuérdense que hay el feminismo radical, el feminismo histórico, el feminismo que le llaman del biologicista, historicista y todo, hay una serie de corrientes dentro del feminismo y bueno, eran las discusiones internas en los grupos, pocos de mujeres que empezábamos. Posteriormente van surgiendo otros, uno se llamó Grupo Activo de Mujeres y el otro Mujeres en Lucha. Y bueno, también decíamos, ¿y las hijas de los pobres a la universidad? Entonces, para 1982 se crea la primera casa estudiantil de mujeres, que previamente ya había habido las primeras casas de estudiantes, ¿verdad? Desde 1975 se había dado la lucha por los albergues estudiantiles y también ese fue, en el 75 es otro movimiento también muy fuerte porque tomamos aquí los terrenos donde está el Congreso del Estado y ahí se planteaba el albergue estudiantil y en ese tiempo era gobernador Pámanes Escobedo. Pámanes Escobedo es un general que había estado socavando los movimientos estudiantiles, los movimientos populares en Chihuahua, en Maderas, Chihuahua, con el asesinato de Arturo Gamiz y un poco en Guerrero, ¿verdad? Que apagan allá el movimiento también en Guerrero. En ese tiempo también una cosa que hay que resaltar era que pues el eslogan de la universidad era la universidad democrática, crítica, científica y popular. En resumen, Universidad Puebla, donde pues la universidad se une, ¿verdad?, las causas populares. Y Guerrero, Zacatecas, Oaxaca, Nayarit, Sinaloa, pues eran universidades como más de avanzada, más de lucha, ¿no? Y bueno, ahí se permanece más de un mes en el terreno que se había prometido por parte de Pámanes Escobedo para la residencia estudiantil. Al final no se logra nada, se llegan a acuerdos de pagar la renta de una casa que luego se llamó la Casa Estudiantil de Guerrero. Y bueno, de ahí vienen las casas estudiantiles, los módulos estudiantiles, los comedores estudiantiles, ¿verdad? Y en ese periodo, en ese recorrido, pues se implementan también las asambleas mentadas conjuntas en la que van estudiantes, trabajadores, profesores, cosa que ha desaparecido totalmente, ¿no? Y bueno, pues eso es parte de lo que hay. Otra de las cuestiones también, un movimiento muy importante fue la lucha por el subsidio. En 1976, pues nos vamos a México, ¿verdad? Y a exigir los recursos. Ya había habido intentos de marchas a México para exigir el subsidio, que generalmente se ha notado desde que yo me acuerdo de que siempre ha habido déficit financiero en la universidad. Y pues las luchas siempre se dieron por eso. Ahora sería importante, ¿verdad?, la movilización para exigir un incremento de subsidio y resolver unos problemas de la seguridad social en la universidad. Y bueno, pues las cosas han ido cambiando, pero creo que sí la universidad ha dejado una historia de vida democrática para el Estado, generó conciencia crítica en los universitarios, caminaron del brazo, decía yo, del brazo redentor del pueblo, ¿verdad? Se logró pues afectar a los grandes latifundios en el Estado. Y en ese trayecto, pues muchos sí, tuvimos órdenes de aprehensión, perseguidos, ¿verdad? También, perseguidas también, con órdenes de aprehensión. Bueno, yo cuando menos tuve como 2 o 3, y algunos balazos por ahí que no me dieron, pero cosas fuertes que vivimos como estudiantes, en guardias, vigilados por la judicial. Por ejemplo, aquí en este evento para lo del albergue, pues muy vigilados por la judicial. Y pues seguimos, ¿verdad?
desde diferentes trincheras en lo académico y rescatando la historia de la UAS y recabando toda la información de los que dieron origen a lo que hoy es la universidad, ¿verdad? Los que han generado todo lo que fue la Escuela de Artes, los que fueron los primeros deportistas para que existiera el DEPRODE, el primer departamento de acción cultural, el canto nuevo, ¿verdad? Todo lo de la música, el teatro, la poesía. Hubo hasta cineclub, pero ya. Bueno, no sé si hay alguna cosa. Hay más cosas, ¿verdad? Maestra Laura, esto último que está señalando era una de mis preguntas, ¿no? Que si considera que la UAS como institución pública de educación superior en esos 55 años de vida ha sabido cumplir con su papel histórico. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque han salido miles de estudiantes con una formación crítica hasta cuando menos hasta donde yo me jubilé, que fueron en el 2007. Y lo que sí veo ahora es que los estudiantes están medio adormecidos. No sé si se ha perdido esta cuestión de el extensionismo, de la relación de la universidad con la sociedad civil para propuestas de transformación en lo social. Y pues creo que de todos modos pues ha sido un motor en el desarrollo de la historia de Zacatecas, porque ha formado miles de profesionistas y muchos de nuestros tiempos ocuparon cargos muy importantes en dependencias oficiales importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y muchos en el extranjero trabajando con becas y todo eso. Y bueno, ahora sí hay un gran número de jóvenes con doctorados, con formación académica, pero las mismas condiciones que imponen las instituciones como el CONACYT, pues exigen, ¿verdad? Que estés modernizándote y que estés metido, y eso no te permite participar en otras áreas, en otras cuestiones. Pues le agradecemos mucho, maestra Laura Mena, por compartir con nosotros su opinión, su experiencia en esta transformación de lo que fue Casa Universidad en este 55 aniversario. Muchas gracias, maestra. Pues es bastante historia, ¿verdad?, que hay que ir recabando, y cosas que se te escapan, ¿verdad?, de las asambleas del Consejo Universitario, de las luchas de los estudiantes, de cuando se construyeron los módulos, o sea, todo esto sí sería interesante que se recabe. Hay algunos libros por ahí escritos por el maestro Martín Ornelas, y uno que está muy completo, que yo lo recomiendo, es el del maestro Remedi, que vino a darnos unos cursos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que ahí habla casi de todo, de toda la historia de la universidad, y se llama Detrás del Murmullo. Muy bien, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, maestra Laura. Bueno, y está también una historia recuperada en la cual nosotros participamos ahí con un texto sobre la mirada de los activistas en el 77. Gracias por estar aquí con nosotros en estas ediciones especiales por el 55 aniversario de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias. ...1968-2023... 55 años de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos arte, somos ciencia, somos desarrollo cultural.